Eurasia, la mayor masa terrestre del planeta. Unos 10.000 kilómetros desde el Pacífico hasta el Océano Atlántico. Una distancia formidable incluso en el mundo de hoy. Y sin embargo, a lo largo de esas vastas distancias, los seres humanos hicieron realidad una de las mayores empresas de la historia: la Ruta de la Seda. Una ruta comercial extraordinariamente rentable. Y mucho más que eso. Durante miles de años, productos exóticos, nuevas tecnologías, ejércitos conquistadores e ideas brillantes viajaron a lo largo de la Ruta de la Seda. El comercio de la Ruta de la Seda ayudó a construir imperios y a destruirlos. Avivó el fuego de la revolución. Impulsó grandes exploraciones y forjó poderosos vínculos entre pueblos lejanos. La Ruta de la Seda hizo que los seres humanos se dieran cuenta de que había otras personas ahí fuera, y abrió los ojos a Oriente y Occidente. Esta es la historia de cómo el comercio de la Ruta de la Seda creó mucho más que dinero. Es la historia épica de cómo la Ruta de la Seda ayudó a crear un mundo. El mundo que nos creó a nosotros. Cómo la Ruta de la Seda hizo el mundo. Episodio 3. Revoluciones. En algún momento del pasado remoto en la antigua China, una persona desconocida tuvo la siguiente idea. Machacó plantas hasta que fueron reducidas a pulpa, que después coció en agua. Luego colocó la pasta hervida sobre una pantalla y la dejó secar, obteniendo lo que los antiguos chinos llamaban fibra de residuos, y que nosotros hoy conocemos como papel. Una invención tan influyente que muchos creen que la Ruta de la Seda debería haber llevado su nombre. Yo diría la ruta del papel, porque creo que el papel fue mucho más importante que la seda. Sí, es un tejido muy bonito, fuerte, hermoso, brillante, pero diría que no tuvo ningún impacto en la historia mundial, y el papel sí que lo tuvo. Los chinos creen que fue un eunuco de la corte, Kai Lung, quien inventó el papel alrededor del año 100 de nuestra era, utilizándolo para escribir. Sin embargo, los arqueólogos chinos han descubierto restos de papel en los desiertos del oeste de China que son anteriores, puede que 3 siglos o incluso más. Probablemente los chinos utilizaron por primera vez el nuevo invento como material para envolver, mientras seguían escribiendo a la antigua usanza, en tablillas de bambú. Se pueden escribir muchos caracteres en una tablilla de bambú de 40 centímetros de longitud. El problema es que si quieres escribir una novela, por ejemplo, o una crónica histórica extensa, necesitarás una pila de tablillas de bambú y mantenerlas todas ordenadas, y eso es muy laborioso. El papel, hecho con la celulosa de las plantas, puede fabricarse en cualquier lugar en el que crezcan plantas. Puede fabricarse en cualquier lugar del mundo con casi cualquier material. En los primeros siglos de nuestra era, China utilizaba el papel para las mismas cosas que nosotros hoy, incluso para pañuelos y papel higiénico.
Y no pasó mucho tiempo antes de que viajara al oeste por la ruta de la seda. Fue un viaje que comenzó como una peregrinación. La transformación del papel en material para escribir se produjo justo cuando se introdujo el budismo en China. Los budistas de China estaban muy interesados en encontrar los escritos originales sobre Buda y viajaron a la India para recopilarlos. Y se cree que los monjes y misioneros budistas chinos llevaron con ellos a la India el papel y su técnica de fabricación para copiar las escrituras budistas que llevaron de regreso con ellos a China. Los budistas chinos viajaron a la India a lo largo de la ruta de la seda, desviándose por el Himalaya a través del desierto occidental de China, y convirtieron el oasis de la ruta de la seda de Don Juan en una magnífica biblioteca budista. En un desierto sin vegetación, los monjes fabricaban el papel con cuerdas y trapos, y copiaron miles de textos budistas que habían traído de la India. Gracias al budismo chino y a la evidente utilidad del papel para guardar un registro de las transacciones comerciales, el papel empezó a extenderse por toda Asia. Mientras difundían el budismo por todo el sudeste asiático, los chinos también introdujeron el empleo y la fabricación del papel en lugares como Corea, Japón y Vietnam. Sabemos con seguridad que eso fue así antes de la época de la conquista musulmana de Asia Central, que se produjo alrededor del año 700. En el siglo VIII, los ejércitos árabes que combatían en nombre de una nueva religión, el Islam, avanzaron por Asia Central y se enfrentaron a los ejércitos chinos. Durante el mismo siglo, el mundo árabe comenzó a fabricar su propio papel. Eso es algo que tradicionalmente se ha explicado con el relato de una victoria crucial de los árabes sobre los chinos. La batalla de Talas entre los ejércitos chino y musulmán en Asia Central tuvo lugar en el año 751. Según cuenta el historiador Atta al-Abi, en la batalla capturaron a fabricantes de papel, y así habría sido como los musulmanes aprendieron a fabricar papel. Yo creo que es una buena historia, pero no muy creíble. ¿Para qué necesitaría el ejército chino llevar fabricantes de papel? No parece que fueran a necesitar hojas de papel y dijeran, por favor, hazme una hoja de papel. Es mucho más probable que los árabes descubrieran el papel comerciando a lo largo de la ruta de la seda y que enseguida reconocieran su inmenso valor práctico. Entonces, en Oriente Medio, escribían sobre papiro egipcio, pero tenían que comprarlo en Egipto. Y el papel podían fabricarlo ellos mismos. A finales del siglo VIII, los árabes ya habían empezado a producir papel. El momento decisivo para el papel fue cuando lo descubrió la burocracia musulmana. En concreto, los funcionarios que dirigían el califato abasí, fundado en torno al año 750 de nuestra era. Desde Bagdad, su capital, los abasíes gobernaron el imperio más grande de su época. Los administradores del imperio tenían la responsabilidad de guardar registros sobre a quién habían pagado, quién debía cuánto, quién poseía qué, quién tenía que hacer algo. Menos de un siglo después de que descubrieran el papel en Asia Central, ya lo estaban fabricando en la capital del imperio. Y rápidamente empezaron a usar el papel para algo más que llevar sus archivos. En el siglo VII, en Bagdad y en todo el mundo árabe, la disponibilidad de papel barato hizo posible una de las épocas de mayor esplendor cultural de la humanidad.
Bagdad se convirtió en un centro de aprendizaje en el que se escribían libros y se traducían libros de otros idiomas. La gente escribía libros sobre todos los temas posibles, no solo sobre las palabras de las tradiciones del profeta, sino también literatura popular, ciencia, astronomía, geografía. Se traducían libros griegos de matemáticas y sobre todo tipo de temas. Y esa explosión del aprendizaje, que se conoce desde hace mucho tiempo, nunca se relacionó con el hecho de la disponibilidad del papel. Durante la Edad Media, la España árabe vivió una época de esplendor cultural. Eruditos, musulmanes, judíos y cristianos colaboraban traduciendo, enseñando y preservando grandes obras de la ciencia, las matemáticas y la filosofía. Según una crónica, en España, la Biblioteca Real del Califato de Córdoba contaba entre el 960 y el 970 aproximadamente con 400.000 libros. Probablemente se tratara de una exageración, así que vamos a quitarle un cero. Pongamos que había 40.000 libros. Esos seguirían siendo 10 veces más títulos que los que habría en la biblioteca universitaria más grande de Europa varios siglos después. Porque las bibliotecas europeas guardaban pergaminos y las bibliotecas del mundo musulmán, papel. España fue probablemente donde los europeos descubrieron el papel por primera vez. Pero los comerciantes italianos también lo habían descubierto a través del comercio de larga distancia. En esa época, los comerciantes cristianos de Europa, de ciudades como Pisa, Génova y Venecia, viajaban a ciudades del mundo musulmán, tales como El Cairo y Damasco, en busca de productos exóticos como las especias y la seda, y sin duda tuvieron que conocer el papel. De forma que los primeros europeos que usaron el papel pudieron ser los comerciantes que habían visto a los musulmanes usar ese material y lo llevaron de regreso con ellos. Pero al principio muchos europeos desconfiaban del papel. Parecía muy endeble en comparación con el pergamino, hecho con piel animal. Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estaba familiarizado con el papel, pero no apreciaba sus cualidades, así que ordenó que todos los documentos que habían sido copiados anteriormente en papel se volvieran a copiar sobre pergamino. Igualmente, el abad de Cluny, Pedro el Venerable, conocía el papel, del que había dicho, es realmente repugnante. Hacen esa cosa con materiales viles, en lugar de con hierbas puras del lecho del río, refiriéndose al papiro, o a la piel de animales puros. Le preocupaba que el papel pudiera estar hecho de cosas sucias e impuras. Pero a la creciente clase media europea no le preocupaba la pureza del papel. Un solo libro de pergamino requería 200 pieles de animales y costaba una fortuna. Y sin duda la geografía daba a los europeos una gran ventaja en la producción en masa de papel. Los ríos en Oriente Medio no tenían caudal como para crear suficiente energía hidráulica, mientras que la mayor irregularidad del suelo europeo favorecía el aprovechamiento del agua de forma más eficiente para producir pulpa con mayor rapidez. Y los europeos también tenían un suministro abundante de trapos de lino. A finales de la Edad Media, se había desarrollado una nueva forma de fabricar ropa utilizando el llamado triturador de lino, que hizo que se produjeran más tejidos de lino para la fabricación de ropa interior para la población.
La ropa interior de lino era mucho más cómoda que la ropa interior de lana porque no rasgaba, así que el lino se volvió muy popular y los trapos se convirtieron en la materia prima para fabricar papel. A finales de la Edad Media, las ciudades de la Italia montañosa, como Fabriano y Amalfi, se habían convertido en las productoras de papel más importantes de Europa. Enviaban toneladas de papel a los hombres de negocios de todo el continente. Y la producción masiva de papel barato estaba cambiando a Europa de numerosas y profundas maneras. Uno de los documentos más interesantes que he visto en fotografía es un poema de Petrarca, el poeta italiano. Está escrito en papel y está lleno de tachaduras. Petrarca escribió el poema y después cambió de opinión y escribió una palabra mejor, de forma que podía componer, de hecho, sobre el papel, en lugar de hacerlo mentalmente, repitiéndolo una y otra vez hasta que quedara perfecto, y luego pasándolo a limpio a un delicado y costoso material. Y eso era algo que no se hacía sobre papiro porque era demasiado caro. Tenías que rasparlo. El papel permitió hacer muchas cosas de una manera nueva. Yo creo que no es casual que el arte del dibujo se desarrollara precisamente en el siglo XV, en Italia. El papel permitía al artista dibujar y desarrollar una idea ante sus ojos y conservarla para su uso posterior. Podía mirarla y decir, cambiaré esto, cambiaré eso, y guardarlo y hacer una copia del dibujo. Sabemos que Miguel Ángel, por ejemplo, hacía dibujos de sus dibujos o dibujos de otros artistas. Eso no habría sido posible con el pergamino, porque hubiera sido un despilfarro. Mientras tanto, en Asia, el país que había regalado el papel al mundo desarrolló una tecnología que hacía que el laborioso trabajo de los copistas para producir libros se convirtiera en un proceso estandarizado: la imprenta. En el siglo IX, en la época de la dinastía Tang, los impresores chinos imprimían páginas de libros talladas en un solo bloque de madera. El libro impreso más antiguo del mundo es esta copia china del Sutra del Diamante, un libro budista impreso en el año 868. Unos 400 años después, en torno al 1300, la técnica xilográfica asiática había llegado a Occidente a través de la ruta de la seda. Pero para entonces, China ya había inventado una forma más eficiente de imprimir. En lugar de tallar un solo bloque de madera para cada página del libro, los impresores grababan los diferentes caracteres chinos individuales en piezas de arcilla, que luego cocían en un horno para endurecerlas. Y después las disponían en un marco para crear la página del libro. Fue la primera vez que se usaron los tipos móviles. Más tarde, en el año 1440, Johannes Gutenberg, un orfebre de la ciudad alemana de Maguncia, ideó una nueva forma de imprimir. Gutenberg empezó con una prensa de tornillo. Un tornillo de madera presionaba una plancha sobre una superficie plana. Había sido inventada por los romanos para hacer vino, y en la época de Gutenberg se utilizaba para hacer xilografías. Gutenberg creó sus propios tipos móviles perforando las letras sobre metal y fundiéndolas con un molde manual que él mismo había inventado. Ideó un sistema para componer rápidamente en bandejas las líneas de tipos móviles. E inventó una nueva tinta aceitosa para imprimir
que se transfería fácilmente a los tipos de metal. La novedosa forma de imprimir era mucho más rápida y más eficiente que las técnicas de impresión asiáticas. Pero su mayor ventaja pudo ser simplemente esta: el alfabeto latino. El idioma chino tiene muchos caracteres, de forma que se necesitaban unos 6.000 caracteres individuales para imprimir algo. En Europa se usaba el alfabeto latino, que solo tiene letras individuales que no están unidas entre sí y que solo son 26, de caja alta y de caja baja, mayúsculas y minúsculas. No se necesitaban muchas letras para componer un texto. Si alguna vez una nueva tecnología cambió la historia de la humanidad, esa tecnología fue la imprenta de Gutenberg. Pocos años después de la primera edición de Gutenberg, millones de europeos estaban leyendo la Biblia y otros libros de éxito de ventas traducidos a sus propios idiomas. Es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero en la Europa del siglo XV fue algo revolucionario. Trabajando juntos, el papel y la imprenta habían logrado algo que nunca antes había ocurrido: democratizaron el conocimiento. Debo decir que si Gutenberg no hubiera inventado la impresión tipográfica, seguramente alguien lo habría hecho, porque en esa época existía una enorme demanda de textos escritos. Durante miles de años fue suficiente con que los monjes copiaran los manuscritos a mano. Pero ese sistema era, por así decirlo, un camino unidireccional. El Papa podía distribuir su información, pero los que estaban en la parte inferior no podían hacer llegar su información a la cumbre. Por toda Europa había aparecido una nueva clase, la de los comerciantes, una floreciente burguesía. Ellos crearon un mercado completamente nuevo en el que la palabra escrita tenía una gran demanda. La nueva demanda de libros en Europa y la nueva capacidad para producir libros en masa para satisfacer esa demanda pronto tuvo enormes consecuencias. En Alemania, un monje y agitador llamado Martín Lutero redactó una lista con 95 propuestas para reformar lo que denunció como las prácticas corruptas de la Iglesia Católica. Gracias al papel y a la imprenta, sus ideas se extendieron como un reguero de pólvora por Alemania y Suiza. Fue así como comenzó la Reforma Protestante, una revolución espiritual que pondría fin al milenario monopolio católico del alma europea. Y otros libros muy vendidos ayudaron a un italiano que vivía en España a hacer realidad su sueño. Se llamaba Cristóbal Colón, y le preocupaba que las ciudades santas de la cristiandad hubieran caído en manos de los turcos otomanos. Colón hizo planes para una nueva cruzada para liberar Jerusalén. Y para financiarla, decidió viajar a Asia para intercambiar especias y otros productos de lujo que vendería en su país para obtener grandes beneficios. Pero el Imperio Otomano había cerrado la ruta de la seda a los europeos. Colón necesitaba encontrar una nueva ruta para llegar a Asia. Con la lectura de dos libros, Los viajes de Marco Polo y la geografía del autor clásico griego Ptolomeo, se convenció de que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste a través del Atlántico. Y cuando desembarcó en América en 1492, Colón, conocido por la historia como Cristóbal Colón,
estaba convencido de que lo había conseguido. Pero de hecho, la verdadera ruta marítima a Asia no se descubriría hasta 1498, cuando el navegante portugués Vasco da Gama llegó a la India navegando hacia el este. Una vez rodeado el cabo africano de Buena Esperanza. Pero el nuevo mundo que Colón le había regalado a España demostró tener sus propias riquezas. A mediados del siglo XVI, los portugueses ya mantenían buenas relaciones comerciales con China en Cantón y Macao. Y las colonias americanas enviaban tanta plata que en España casi no había sitio para almacenarla. España la enviaba al norte de Europa, especialmente a los Países Bajos, a cambio de productos comerciales. Con los bolsillos repletos de plata americana, los europeos se volvieron adictos a dos lujos asiáticos. Uno era la porcelana, una cerámica extraordinaria, fabricada cociendo una arcilla blanca y suave llamada kaolín a temperaturas muy altas, de más de 1000 grados centígrados. China fabricaba porcelana para la exportación y la comercializaba por toda Asia y Oriente Medio desde al menos el siglo IX. En el siglo XVII, los holandeses apresaron 2 barcos portugueses cargados de porcelana e hicieron una subasta gigante. Fue el comienzo de 300 años de obsesión europea por la cerámica china, o como se la conocía en Europa y Estados Unidos, porcelana china. Era un símbolo de estatus para los occidentales, que nunca habían visto nada parecido y que tampoco sabían cómo se fabricaba. La porcelana importada era indispensable para consumir otro producto comercial chino muy codiciado por los europeos: el té. Al igual que la porcelana, desde el siglo IX, el té había sido un producto muy rentable para China, que lo exportaba a Oriente Medio, pero no a Europa. Los portugueses empezaron a comerciar con el té en el siglo XVI. En 1657, un comerciante londinense vendió té en Gran Bretaña por primera vez. En el 1700, beber té se había convertido en una obsesión británica, fuertemente promocionada por la Compañía Británica de las Indias Orientales, que comercializaba productos textiles británicos en China y necesitaba un producto de lujo rentable que llevar de vuelta a Gran Bretaña. Al mismo tiempo que el té chino empezó a llegar a Occidente, a Europa, los europeos empezaron a comercializar nuevos productos exóticos en China. En el siglo XVII, decenas de nuevas plantas cultivables originarias de América, como la patata, la batata, el maíz, el cacahuete, la piña, el chile y el tomate, aparecieron en los mercados chinos. Algunos de esos nuevos alimentos ofrecían mucho más que solo el atractivo de su exotismo. El maíz, la patata y la batata crecían en entornos áridos del Nuevo Mundo, como en los Andes sudamericanos. Los agricultores chinos enseguida descubrieron que eran cultivos resistentes, capaces de sobrevivir a las frecuentes sequías que aniquilaban sus cultivos nativos, matando de hambre a muchos chinos. No es casual que en el siglo XVII, tras la introducción de cultivos resistentes a las sequías, la población china comenzara a crecer y que siguiera creciendo hasta que China se convirtió en el país más poblado del mundo. Y las nuevas rutas marítimas llevarían aún más a China desde Occidente. Un italiano de nombre Matteo Ricci llegó a China en 1582 y pasó allí el resto de su vida. Ricci era un misionero católico.
y su misión en China dio lugar al encuentro de algunas de las mentes más cultivadas de la historia. Ricci aprendió a hablar, a leer y a escribir chino, e hizo una amistad profunda con algunos eruditos chinos. Uno de los colaboradores más próximos y primer convertido al catolicismo por Matteo Ricci fue el matemático Xu Guangqi. Mi antepasado, Xu Guangqi, que en la historia vaticana es conocido como Paul Xu, conoció a Ricci recién llegado a China. Y en 1603, mi antepasado se convirtió al catolicismo romano. Trabajando juntos, tradujeron al chino la obra del matemático griego Euclides y otros clásicos de la ciencia y de las matemáticas occidentales. Y también tradujeron al latín la obra de Confucio. Ricci escribió a sus superiores en Europa pidiéndoles que enviaran más misioneros a China, pero solo a los hombres más inteligentes. En China escribió: tratamos con personas tanto inteligentes como instruidas. El propio Xu Guangqi era astrónomo, un gran astrónomo y matemático. Pero el conocimiento de la ciencia occidental le abrió los ojos a una forma diferente de pensar, a una forma diferente de enfrentarse a los fenómenos de la naturaleza. Matteo Ricci era un jesuita, miembro de la Compañía de Jesús, una nueva orden católica inspirada en los principios del Renacimiento europeo. Además de teología, los sacerdotes jesuitas estudiaban ciencias y matemáticas. Como misioneros, respetaban otras culturas y trabajaban para integrar el cristianismo con las creencias no cristianas. Casi 1 millar de jesuitas trabajaron en China desde el siglo XVI hasta el XIX, enseñando desde ingeniería hasta matemáticas, geografía, y enviaban a Europa los clásicos de la cultura china traducidos. Dieron a Europa sus primeros conocimientos profundos sobre la civilización china y a China sus primeros conocimientos en profundidad de Occidente. Los chinos y los europeos se sentían cada vez más fascinados por sus respectivas civilizaciones. El rey Luis XIV de Francia envió una misión de jesuitas a China, y los emperadores chinos nombraron a jesuitas para importantes cargos en el gobierno. Durante más de un siglo, los astrónomos jesuitas dirigieron el Observatorio Astronómico Imperial. Uno de ellos, el alemán Johann Adam Schall von Bell, ayudó a crear un nuevo calendario chino que predecía los eclipses solares y lunares con gran precisión. Y también dio a conocer a sus colegas chinos una nueva invención europea, el telescopio. El sacerdote belga Ferdinand Verbiest construyó un acueducto, fabricó cañones de estilo europeo para el ejército chino y fabricó un vehículo a vapor para el emperador, que es considerado por muchos el primer automóvil de la historia. En 1674, Verbiest presentó al emperador un nuevo mapa del mundo. Era el resultado de la colaboración entre el conocimiento chino y europeo, y mucho más que un simple mapa. Era la expresión de una nueva visión del mundo. Una visión del mundo inspirada en la ciencia, la exploración y en la confianza, en la capacidad humana para descubrir, inventar y crear un mundo mejor. Una visión que consideraba el mundo como uno solo. Puede decirse que el sabio más famoso de esa época era Voltaire. Y en su ensayo sobre las costumbres, publicado por primera vez en 1756, afirmaba que China era el ejemplo de monarquía ilustrada dirigida por intelectuales.
Era un desafío a la idea fundamental de que el mundo cristiano europeo era el origen y el centro de la civilización. China, en opinión de Voltaire, era una civilización gobernada por la razón y gobernada por hombres que ascendían por su educación, sus virtudes y sus logros académicos, es decir, por sus méritos, no por privilegios hereditarios. En los tiempos de Voltaire, los europeos luchaban contra las monarquías hereditarias por el derecho a gobernarse a sí mismos. En 1800, las revoluciones políticas en Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia pusieron fin a siglos de monarquía absolutista. Las nuevas tecnologías, como el telar mecánico y la máquina de vapor, y el surgimiento del capitalismo industrial habían conectado los rincones más remotos del mundo. Y una antigua invención china que había llegado a Occidente muchos siglos antes había desempeñado un papel crucial. La pólvora había hecho posible la guerra moderna. Y en áreas ricas en minerales, como la cadena montañosa francesa de los Vosgos, estaba ayudando de una manera diferente a crear el mundo moderno. A principios del siglo XVII, estas montañas estaban repletas de minas y de mineros llegados desde toda Europa, siguiendo los rumores de riquezas subterráneas. Cuando oían que se podía hacer dinero en algún lugar, iban allí a probar suerte. Fue la llamada fiebre de la plata de los Vosgos, siglo XVI. La fiebre del oro estadounidense tuvo lugar en el siglo XIX, pero en Europa fue la fiebre de la plata de los Vosgos en el siglo XVI. En los libros de contabilidad de una compañía minera en Letilló, los arqueólogos descubrieron una entrada del año 1617 en la que se registraba la compra de pólvora para hacer algo revolucionario: una voladura de roca en el interior de una galería minera. Esta sección es sin duda extraordinaria, porque aquí podemos ver cómo por primera vez se usó la pólvora en una mina, con estos grandes agujeros en la pared, a intervalos de 30 o 40 centímetros, preparados para usar explosivos. Probablemente son de la década de 1620. Y esta era una nueva técnica para la que se emplearon nuevas herramientas. Obviamente tuvieron que inventar todo el proceso, ya que era la primera vez que se hacía. En la roca se pueden observar las huellas de esta técnica y las marcas de las herramientas son claras. Esta es una herramienta que descubrimos en las excavaciones de las últimas semanas. Es una legra, una herramienta especial con un extremo en forma de cuchara y con un agujero en el otro extremo, con un ojo de aguja, en el cual se insertaba un paño, un trapo. Una vez perforado el agujero con una broca, la función de esta herramienta era sacar el polvo poco a poco del agujero hasta que estuviera limpio. Después, el otro extremo se usaba para secar el agujero antes de introducir la pólvora, porque la humedad estropea la pólvora. Esta herramienta se siguió utilizando de la misma forma durante los siglos XVIII y XIX. Otra herramienta metálica encontrada recientemente
es esta pieza metálica llamada pasador, que permitía guiar al detonador empujándolo por un extremo para que se deslizara por la espiga hasta la pólvora. Como no era posible deslizar un detonador blando a tanta distancia sobre un trozo de madera dentro del agujero, hay que guiarlo. Y usaban esta herramienta, así. Estas son las herramientas básicas que demuestran el proceso, el uso de la pólvora a principios del siglo XVII. A comienzos del siglo XIX, la pólvora ayudó a la minería europea a pasar de la laboriosa extracción manual a convertirse en una industria moderna que podía satisfacer la creciente demanda de la economía industrial europea. Y al otro lado del Atlántico estaba a punto de ayudar a un país nuevo a liberar su vasto potencial económico. El 4 de julio de 1817, en el 41 aniversario de Estados Unidos en Nueva York, los trabajadores empezaron a excavar el Canal de Erie. Un canal navegable de casi 600 kilómetros, diseñado para conectar los grandes lagos con el río Hudson y el océano Atlántico, para que las ciudades y granjas de la frontera estadounidense pudieran transportar y vender sus productos en todo el mundo. La mayor parte del canal transcurría por una llanura, y los constructores del canal apenas tuvieron problemas para excavar su suelo blando. Pero a 50 kilómetros del lago Erie, el paisaje cambia bruscamente. En 1824 llegaron aquí a Lockport y lo que encontraron fue un estrato de un mineral perteneciente a una roca muy dura. Tuvieron que excavar entre 15 y 20 kilómetros, mucho más de lo que habían tenido que excavar en todo el canal. Es la misma roca que forma la escarpa de las cataratas del Niágara. Era como si estuvieran escalando la pared de las cataratas del Niágara para llevar los barcos del canal desde aquí hasta el lago Erie y el lago Superior. Para que los barcos del canal pudieran llegar desde Lockport hasta el nivel del lago Erie, tenían que salvar un desnivel de 15 metros de altura. Y la única forma de hacer eso era construyendo un complejo sistema de esclusas. Pero excavar con picos y palas esas esclusas en la dura piedra dolomita habría sido prácticamente imposible. Podían cavar con picos y cinceles, pero habrían tardado años y más años en abrirse paso a través de esta roca. Sin explosivos, no habrían llegado muy lejos. No habrían podido alcanzar su objetivo último, el lago Erie. No hubieran podido abrir los grandes lagos al comercio marítimo. Necesitaban alguna manera para desplazar cantidades enormes de roca. Usando la pólvora en vez de pico y pala, los trabajadores del canal excavaron las cámaras de las esclusas en 2 años. Pero el trabajo de la pólvora solo acababa de empezar. Tan pronto como el canal alcanzó la altura del lago Erie, tuvieron que rebajar de tal forma que el agua del lago fluyera por él y se mantuviera lleno de agua. Detrás de mí se puede ver el gran reto final para la construcción del canal. A diferencia de las esclusas, no parece gran cosa. Pero esta sección del canal a través de 12 kilómetros de roca, de Deep Cut, era el último y gran reto para que los constructores pudieran llegar al lago Erie. Y les costó más de un año conseguirlo. Tuvieron que excavar una fosa vertical en la roca, algo que no habían tenido que hacer en ningún otro punto del proyecto. Utilizaron más pólvora, más explosivos en estos 6 u 8 kilómetros que toda la que usaron en el resto del canal. Las rocas volaban por todas partes. Hay muchos relatos al respecto, desde un guijarro hasta rocas cayendo sobre el campamento de los trabajadores. Ese pedrisco de rocas se producía en cada voladura y las explosiones se sucedían día y noche.
En esas explosiones murieron obreros y también vecinos de la ciudad. Los periódicos contaban casos de mujeres muertas a causa del impacto de rocas mientras hacían recados o caminaban de una casa a otra. A finales de 1825 se terminó The Deep Cut y se inauguró oficialmente el canal de Erie para la navegación. Mucho antes de que las carreteras y los ferrocarriles llegaran a las tierras vírgenes de Norteamérica, el canal de Erie hizo posible la expansión económica hacia el oeste del joven Estados Unidos. Y la excavación del canal de Erie tuvo otras consecuencias enormes. Desempeñó un papel esencial en la transformación de un puerto marítimo del extremo oriental de Estados Unidos en la ciudad más grande del mundo moderno. Gracias al canal, pasó de ser un puerto más del Atlántico, que competía con los de Filadelfia, Baltimore y Boston, a convertirse en el puerto más importante. Nueva York se convirtió en el líder mundial del comercio marítimo y en todas las demás actividades comerciales relacionadas con el comercio marítimo, como los seguros, la banca y el comercio de cereales. Todo eso sucedió en Nueva York porque el canal de Erie llevaba los productos desde el interior del continente hasta el Atlántico, hasta el puerto de Nueva York. En el siglo XX, Nueva York se convirtió en el prototipo de megaciudad. Creada y sustentada por el comercio global, la megaciudad trasciende sus raíces nacionales y se convierte en una ciudad mundial que acoge a toda la diversidad humana. La evolución de Nueva York fue la expresión máxima de fuerzas que llevaban miles de años operando, puestas en marcha y sustentadas por el comercio entre Oriente y Occidente a través de la Ruta de la Seda. Un camino a través de la historia que no solo unió a los seres humanos, sino que dio forma a su destino. La Ruta de la Seda fue como un rayo de luz. Que nos abrió los ojos a Oriente y Occidente, a ideas intangibles, a cosas preciosas, bellas, hermosas. Hoy, la antigua Ruta de la Seda parece la historia de un pasado exótico, pero de hecho es tanto pasado como futuro. 2 o 3 veces a la semana, un tren sale de la ciudad china de Yiwu. Va cargado de productos fabricados en China y en su camino atraviesa 6 países de Asia Central y de Europa del Este. Tarda entre 18 y 20 días en alcanzar alguno de sus diferentes destinos en Europa Occidental, situados a distancias de entre 12.000 y 13.000 kilómetros. Y regresa a China cargado con productos de fabricación europea. El ferrocarril Yiwu es un pionero del renacimiento de la Ruta de la Seda. El 14 de mayo de 2017, China organizó una conferencia en Pekín para promover su iniciativa Un cinturón, una ruta. A ella asistieron representantes de todo el mundo, incluidos los presidentes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, y casi 30 jefes de Estado. Conocido también como OBOR, Un cinturón, una ruta, planea invertir $1 billón en una red de transportes que conectará 60 países, 2/3 de la población mundial y 1/3 del PIB mundial. Inspirado en la antigua Ruta de la Seda, restablecerá las antiguas rutas comerciales por tierra y por mar. Y también creará una nueva Ruta de la Seda en el espacio. El 1 de agosto de 2017, la nave espacial de carga china Tianzhou-1 puso en órbita el nanosatélite Silk Road 101.
Es un satélite exploratorio para una constelación de 30 satélites que operan en una gran variedad de longitudes de onda. Estos satélites ayudarán a construir un sistema de navegación vía satélite seguro y fiable que proporcionará servicios de navegación, mapeo y tecnología de detección remota a todas las ciudades de China occidental y a otros países situados en la nueva Ruta de la Seda. Viajar al espacio ofrece una forma superior de conexión para la comunicación global. Los satélites de comunicación y de observación terrestres son ejemplos clásicos. En 2020 completaremos la primera fase de la estación espacial. Después, la estación espacial entrará en funcionamiento. Y constantemente ampliaremos sus aplicaciones a medida que se vayan necesitando. Con nuestra estación espacial esperamos ser capaces de avanzar en la conquista espacial para la humanidad y ser una nación responsable en el espacio. Después del lanzamiento de la estación espacial, creo que otros países participarán en su desarrollo, así como en sus experimentos y avances científicos. Todos los países podrán compartir sus logros a través de esta iniciativa, avanzando en la construcción de una comunidad humana en una civilización común. Las ventajas únicas del espacio desempeñarán sin duda un papel crucial en la construcción de la iniciativa Un Cinturón, una Ruta. Durante miles de años, el comercio de bienes, personas e invenciones a través de Eurasia desempeñó un papel esencial dando forma al destino de la humanidad. Y puede que muy pronto ayude a dar forma al futuro de la humanidad.